este mes, porque creo que lo que vamos a ir desarrollando nos va a ayudar a entender el hecho de que realmente sí estamos bien contaminados con este concepto del gnosticismo y de la sabiduría humana, que es el concepto sofista del mundo. Y pues, si no prestamos atención, aún nosotros como creyentes en nuestra propia iglesia, podemos desviarnos en alguno de esos lados. Entonces, hay muchas personas que cuando pasan por una situación difícil en su vida, ¿cierto? Por ejemplo, digamos lo del COVID, ¿cierto? Creo que fue claro el hecho de que lo que dice un autor, un teólogo, él dice, un teólogo de 1800 algo, él dice, cada vez que respiras, inhalas misericordia. Y la verdad es que cuando esa frase salió en medio del COVID, para muchas personas que tenían familiares o alguien que estaba en una UCI o enfermo con COVID, fue claro el hecho de cuesta respirar y cada respiración era, estoy vivo, gracias a Dios. Pero pasar por situaciones difíciles, por ejemplo, llegar a perderlo todo, ¿cierto? Perder un trabajo del cual tú piensas, yo soy importante, yo soy indispensable, sin mí no se mueve, o perder una casa, o perder dinero, perder un negocio, o por ejemplo, como este señor, o sea, que sobrevivió a 2 accidentes aéreos, a un accidente aéreo y luego a otro accidente. Y luego, cada una de estas situaciones y muchas más nos habla de un concepto que el mundo lo dice de una forma en que debería, cuando las personas vienen a nuestra iglesia, deberían entender y decir, uy, pero ¿por qué hablan aquí de eso? Y es una persona que ha salido de una UCI, de una unidad de cuidados intensivos, una persona que ha perdido todo, pero se ha podido levantar, una persona que ha sobrevivido a un accidente vial grave. Casi siempre tú ves que las personas cuando se reenfocaron otra vez, cuando se pudieron levantar de ahí, el concepto que el mundo nos dice es, que la gente a veces uno escucha es, ¿volví a qué? Volví a nacer, ¿cierto? Entonces tú piensas, listo, ese es el título de un libro o la canción de Carlos Vives, ¿cierto? Volví a nacer. Y ese concepto es un concepto que está muy en el mundo y tiene que ver con esto de volver a tener una segunda oportunidad, volver a comenzar algo de nuevo, renacer, transformarse, ¿qué más diríamos? Tener la segunda oportunidad. Y pues realmente el concepto de volver a nacer o de renacer o de transformarse personalmente es algo muy subjetivo, es algo muy personal. Yo no puedo entender muchas cosas de por qué una persona dice que volvió a nacer si yo no he pasado por algo similar. No, me va a costar entender por qué lo ve de esa forma. Entonces, como termina siendo algo muy personal, realmente, por eso el que dice volvió a nacer, pues nadie lo puede controvertir, nadie lo puede contradecir porque así pues es que es una experiencia única, ¿cierto? No saben, como se dice, qué es estar en los zapatos de alguien y sufrirlo y lucharlo. Pero el problema es que este concepto de que la vida, el universo me dio una segunda oportunidad. ¿Tú lo has escuchado? La vida me dio una segunda oportunidad, el universo. Y uno dice, ok, o sea, tuviste la oportunidad de descubrir que hay algo más allá de la vida, pero sigues diciendo que es la vida, el cosmos, el universo y una fuerza que no entiendes. Y eso nos lleva a un concepto que esto no es nuevo, esto lleva cualquier cantidad de años, pero es esto que se llama en latín carpe diem. Y algunos de ustedes piensan que esto está bien, ¿cierto? ¿Qué nos dice carpe diem? Es aprovecha el día. Y realmente sí tenemos versículos que nos dice que realmente los días son malos, que debemos vivir de una forma sabia.
Pero el problema es que detrás de esta idea de volver a nacer y entonces aprovecha el día, termina siendo el empuje a todo lo mismo del ego y del orgullo y de la carne y de cumple tus sueños, alcanza lo que tú quieres, tú lo puedes, o sea, termina siendo algo que es así. Y por ejemplo, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, pero hay una frase con la que a mí, por más que yo viví una situación, creo que por eso es que lo entiendo, de muerte, es cuando uno le dicen, mira esto, no sé si tú lo dices, vive cada día como si fuera, ¿qué? El último. ¿En serio? ¿Tú quieres vivir así cada día? Tú sabes lo desgastante que es emocionalmente, solo emocionalmente, no saber si mañana vas a estar vivo por una enfermedad. Bueno, a no ser que tú seas, no sé, un sicario o alguien así que sabe que ese puede ser su último día. Está bien, está bien. Pero vive cada día como si fuera el último. Eso no es cierto. Y eso no es como la gran mayoría de nosotros vivimos y no queremos vivir de esa forma porque tú estás pensando es en un futuro, en un mañana y eso lleva a que muchas personas digan, mira, realmente vivir así, vivir de esta forma, lo que hace es generar o validar el concepto del mundo de todo vale. O sea, si yo ya pasé por algo en lo cual entendí que a mí me dieron una segunda oportunidad, entonces todo vale, porque nadie va a entender las cosas desde mi punto de vista, todo es negociable, ¿cierto? No existe el mañana y pues termina siendo un concepto que es de la sabiduría del mundo y que es del gnosticismo y es básicamente, mira, lo importante no es ni siquiera el día que pasó ni el mañana, lo importante es ahora, el presente, vívelo, disfrútalo, gózalo. Y pues esas palabras, hay algo muy claro y es, dependiendo de donde tú estás ubicado en la vida, si a ti te dicen la vida es para gozarla, pues tú lo tomas de diferentes formas, ¿cierto? O sea, tú le preguntas, sales aquí después de un grupo pequeño los viernes a las 9 de la noche, los sábados, y tú le preguntas a todas las personas que están en el 53 si están gozando la vida y te van a decir que sí, que la están disfrutando, que para eso trabajaron y para eso se fregaron. Entonces, este concepto de unido a, tengo una segunda oportunidad en la vida, pero termina siendo para mí, para que yo alcance mis sueños, mis logros, pero termina siendo algo muy gnóstico, muy de la sabiduría de este mundo. Y lo que no entendemos es que todo esto no es nuevo. Si nos gusta, si apela a nuestra carne, si nos llama la atención, es porque realmente es algo que Satanás sabe cómo usarlo y Satanás se disfraza como ángel de luz. Y yo espero que tú sigas viendo durante este mes este concepto porque ¿qué es lo primero que hace Satanás cuando se disfraza como ángel de luz? Tuerce la palabra de Dios. ¿Qué hizo en Génesis 3? ¿Te acuerdas? Con que Dios dijo. Y siempre lo que va a hacer Satanás es presentarse de una forma. O sea, a nadie se le va a presentar el diablo con cachos y con cola diciéndole soy el diablo. Eso es mentira. Se va a presentar de formas que a ti te agrada. Te va a entrar por los ojos con cosas que a ti te gustan. Te va a entrar con pensamientos y formas de pensar que tú dices, pues yo no lo veo tan malo. Eso es lo que hace Satanás. Se disfraza, se mimetiza para hacerle a uno creer, pues yo no lo veo, no me parece, porque como que sí, pero como que no. Siempre el objetivo de él es apuntarle a que el concepto de sabiduría del mundo y el concepto del gnosticismo, que es conocer porque el conocimiento me va a salvar, es lo que Satanás quiere lograr. Y si te das cuenta, tener una segunda oportunidad, pero una vez más, para mí. O sea, no aprovechar la primera y otra vez pero para mí, todo enfocado en mí. Y tú lo puedes ver como este concepto de Satanás, del enemigo, torciendo la palabra de Dios, con palabras que son de nuestro, te los puedo asegurar, son de nuestro diario uso,
o son muy seguido y como el mundo las ha torcido. Por ejemplo, tú piensas en la palabra luz, ¿cierto? Y tú escuchas, es que hay que ser un ser de luz. Ella es un ser de luz. Él es un ser de luz. Ese concepto bíblicamente es ser un demonio. Estudia fundamentos firmes. Eso es un demonio. ¿Qué tal el concepto como tal de la palabra conocimiento? La gnosis, ¿ok? Y es, si tú tienes conocimiento, tú tienes poder. El concepto de camino, ¿cierto? Y es, yo soy el que labro mi camino, es mi vida, nadie sabe cómo me toca a mí. Y es un concepto que está ahí, el concepto de espíritu o espiritual, ¿cierto? Las personas dicen, no, ella es una persona muy espiritual. ¿En qué sentido? Pero está ahí el concepto de nacer, el concepto de Cristo mismo. En la nueva era, o sea, en el hinduismo hay un concepto con respecto a Cristo, a Jesús, y es simplemente ser iluminado en un conocimiento superior, y eso es lo que supuestamente significa Cristo. O por ejemplo la palabra ángel, ¿cierto? Cuando tú piensas que tienes el ángel de la guarda, entonces tienes que hacer el estudio de fundamentos firmes para que descubras que no. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Satanás? Date cuenta, nada más en todas estas palabras, disfrazarlas como algo en lo cual se aparta del concepto de la Biblia, más por un concepto de es lo que yo quiero, es lo que a mí me gusta, es como lo quiero entender, es como me lo han enseñado, fue como me lo enseñaron en un rezo, mi mamá, mi abuelita, mi tía o alguien. Y entonces, por esta razón es que el propósito de esto es estas dos palabras que llevan mucho rato en moda, pero hoy en día están más de moda. ¿Tú las has escuchado? Deconstruir y resignificar. Y yo personalmente tengo amigos pastores que les encanta esto. Álvaro, tenemos que deconstruir nuestra teología. Desde que escuché yo dije, uy, no, hay que resignificarla. No, no, para mí eso es un concepto totalmente gnóstico. Yo a la luz de lo que leo en la palabra de Dios no tengo por qué decir, mira, es que todo el tiempo nos enseñaron esto, realmente lo que Dios quería decir con la palabra era esto. No, pero es lo que está de moda y es lo que todo el tiempo a nuestros hijos en la universidad, en todas partes te van a decir, mira, tienes que no destruir, si te das cuenta, el uso de las palabras no es destruir, tienes que deconstruir tu pensamiento, o sea, todo eso que te dijeron, tú ponerlo a un lado y decir, haz de cuenta, lo pongo en una bolsa y lo pongo allá y digo, quiero resignificar todo eso ahora. Y ahí es un peligro grandísimo para todos nosotros. Porque terminamos haciendo lo que quiere la sabiduría de este mundo y el conocimiento gnóstico, y es interprétalo a tu manera, dale el significado que tú quieres. Nadie entiende por lo que tú has pasado, nadie entiende qué es tener una segunda oportunidad, nadie sabe qué es nacer de nuevo, nadie sabe qué es que tú saliste vivo después de que estabas muerto de esa UCI, nadie lo entiende. Entonces, deconstruye y resignifica. Y ahí es el peligro para nosotros como iglesia, si no estamos claros en lo que nosotros creemos con respecto a la palabra de Dios. Y por eso el énfasis de este mes, quiero que busquen por favor en sus Biblias, Juan capítulo 3, mientras lo buscan, porque el énfasis de este mes es entender que le estamos apuntando a poder ver a la luz de la palabra de Dios en esta Biblia, no en este libro azul, en esta Biblia. Y ya ahorita van a entender por qué hago el comentario. Azul, Juan capítulo 3 es la página 645. Lo que estamos haciendo es, vamos a estar tomando durante este mes cómo todo este concepto de gnosticismo y de sabiduría humana, por qué un apóstol Pablo, un apóstol Pedro, un apóstol Juan,
el libro de Judas, el libro de Apocalipsis. Lo que hizo Dios en la inspiración que les dio a ellos por medio del Espíritu Santo fue no atacar, no defenderse de, sino construir sobre la verdad de esta es la verdad. No lo que el gnosticismo quiere interpretar. Y era lo que ellos estaban teniendo que vivir. En Juan capítulo 3 es un pasaje muy conocido por nosotros. El apóstol Juan, él sí fue apóstol, ¿ok? Fue uno de los del grupo íntimo de Jesús. El apóstol Juan lo que hizo, ¿dónde está? Fue que el Espíritu de Dios lo guió no solamente a escribir el Evangelio de Juan, pero luego al final de tu Biblia tú tienes unas que se llaman las cartas de Juan, que son primera carta de Juan, segunda carta de Juan y tercera carta de Juan, y luego tienes también el Apocalipsis, ¿ok? Es decir, en todo lo que el Espíritu de Dios guió al apóstol Juan a escribir, tú vas a notar desde esta óptica cómo realmente pone una base para que el gnosticismo como que se retuerza en decir, uy no, me gustaba la interpretación de luz, pero no la que da la Biblia. Me gustaba la interpretación de conocimiento, pero no la que da la Biblia. Me gusta esto. Y es lo que él está haciendo. Entonces, quiero recordarnos este pasaje que va a ser lo que nos guía durante este mes. Este es el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, que es un pastor joven. Dice, Timoteo, cuida lo que se te ha confiado, evitando la palabrería inútil que desprecia lo que es santo. Es importante. No sé qué tanto a ti, por tu temperamento, por tu forma de ser, te gusta engancharte a pelear, a demostrar que tú tienes la razón, que tú sabes, que tú conoces, que yo no me voy. Es lo mismo que te está diciendo aquí el apóstol Pablo, no vale la pena. Porque entrar a eso, tú debes entender, la persona está despreciando la palabra de Dios. Cuando una persona no tiene interés en que tú le enseñes desde la palabra de Dios, tú no te debes poner a enseñarle, porque lo que quiere la persona es agarrarte y decir, ajá, ahí está el error, ahí fallaste. La gran diferencia es cuando la persona arranca desde el comienzo diciendo, ok, si esta es la autoridad, si este es el libro guía, lo vamos a leer de ahí. Y lo que el apóstol Pablo termina diciéndole es, evita eso y las ideas contradictorias del falsamente llamado conocimiento. Esa palabra conocimiento o ciencia es la palabra gnosis en griego. Entonces, eso ha estado siempre, eso siempre va a estar, y algo que debes entender que pone no solamente la sabiduría humana, pero pues obviamente más el gnosticismo en duda, bueno, esa es la palabra, en duda, tiene que ver con la figura de quién es Jesús. Si a ti te dicen las personas, no, pues yo sí creo que Jesús fue un buen hombre, un buen maestro, es más, ¿no? Fue un revolucionario, él fue el primer guerrillero. ¿En serio? Y hay una teología que enseña eso. Hay una teología que enseña que Jesús fue un guerrillero. Y uno dice, bueno, entonces pongan en práctica lo que dice Jesús, ¿no? Uno no ve eso en la guerrilla. Pero es de eso que se trata, de entender que lo que hace la sabiduría humana y el gnosticismo es poner en tela de duda lo que enseña la palabra de Dios sobre Jesús. Entonces, si estás en Juan capítulo 3, quiero que mires de lo que se trata esta historia. Siempre debes recordar cuando leas la palabra de Dios, la palabra contexto, ¿ok? ¿En qué contexto se dice o está ese versículo que a ti te gusta? ¿Sí? ¿En qué contexto? Por ejemplo, Juan capítulo 3 es muy importante porque contiene el versículo que realmente
todos nosotros como nuevas criaturas en Cristo deberíamos conocer, pero que la gran mayoría de personas afuera deberían identificar como ese es el versículo que un cristiano cree o lo identifica, ¿cierto? Que es el versículo 16, Juan 3:16. Pero para llegar a Juan 3:16, tú primero debes entender en qué contexto está. El contexto es el Señor Jesús hablando con un hombre que se llama Nicodemo, y ya vamos a leer por qué ese Juan 3:16 es tan tergiversado. Entonces ahí está, así dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Recuerda? La palabra fariseo lo que significa es una persona religiosa, una persona que tenía, por lo menos mentalmente, grabado muchos pasajes del Antiguo Testamento que los judíos llaman Torá, que básicamente se resume a los 5 primeros libros de la Biblia. Y este es él. Entonces dice, es un hombre, es importante entre los judíos, y dice, versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. ¿Qué significa la palabra rabí? En otras versiones, maestro. ¿Sí te das cuenta? Ay, sí, Jesús como maestro, Jesús como un buen hombre, hasta ahí chévere, hasta ahí nos gusta Jesús. Y él le está diciendo, maestro, sabemos, ¿okay? O sea, él ha hablado con otros, que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ok, entonces hasta la idea. Aquí está Nicodemo, ¿cierto? Es el tipo que viene a Jesús, lo está buscando, ya Jesús sabe quién es, porque es un tipo religioso, pero es un tipo temeroso. Porque tú tienes, por eso te estoy hablando de contexto, cuando veas la respuesta de Jesús, lo que Jesús le dice a él, tú tienes que entender por qué él vino de noche. Este es un señor que probablemente, para poder ser un fariseo, tenía que tener 30 años y probablemente para ser uno de los principales tenía que tener 40, 45 años. Vamos a suponer que tenía unos 45, 50 años. Tú esperas que sea una persona que en su forma de pensar, en su carácter, en lo que es un tipo serio. Pero aún un tipo serio le da temor lo que otros piensan de él. Él tenía una máscara, él tenía una apariencia que tenía que cubrir y mantener delante de otros. Y eso es el peligro en la vida cristiana. Volverse religioso y volverse una persona que tiene que aparentar. ¿Y qué era la apariencia? En el caso de él, ¿a qué le tenía miedo? A que dijeran, ¿usted fue a hablar con Jesús? No. Eso es inconcebible. Entonces acá nos dice que él fue a hablar con Jesús y le dice, pues que ellos se dan cuenta que las señales que hace él, pues vienen de Dios. Y mira la respuesta de Jesús. ¿Qué hubieras respondido tú? No. ¿Yo qué respondo? Si se me viene Nicodemo, ¿no? Y la respuesta de Jesús es como esas cosas que no queda, venga, pero ¿por qué eres así, Jesús? Versículo 3, no vino Anacris. Si me estás viendo, Anacris, mira, respondiendo Jesús le dijo, de cierto, o sea, en verdad te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí es donde empieza algo importante. ¿Por qué tú, siendo un religioso, me buscas de noche? Más allá de el temor al rechazo, el temor al que dirán, es porque tú mismo estás en oscuridad. Y si tú lees, te tomas el trabajo de leer este capítulo, te animo a que lo hagas, vas a ver que esa es la respuesta de Jesús. Es decir, ¿qué le está diciendo Jesús? Que hay que nacer de nuevo. Aquí ya debería ser claro para nosotros. ¿Con qué asocia el mundo en que nosotros vivimos nacer de nuevo? Con una enfermedad, ¿cierto? Dijimos, con perder plata, con perder un trabajo, con perder una posición social, con pérdidas que a mi carne le duelen. Eso implica que si yo me levanto de eso,
nací de nuevo. ¿Y qué le está diciendo Jesús? Aquí a un hombre que no lo vino a buscar ni porque estaba enfermo, ni porque estaba perdiendo nada material. Y Jesús lo ve y le dice, tú necesitas nacer de nuevo. Entonces, no es nada de como este mundo le apunta, porque nos dice aquí, el que no nace de nuevo, no puede ¿qué? Ver, participar, ser del reino de Dios. Piénsalo, este no era un hombre cualquiera, y Jesús lo está recibiendo con los taches arriba. Si tú no naces de nuevo, tú no eres del reino de Dios. A alguien que le enseña a otros, a alguien que es un religioso. Fuerte, fuerte, fuerte como el Señor Jesús lo recibe. Y mira lo que dice el versículo 4. Entonces, ¿dónde está? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y ahí es donde nos damos cuenta de cómo la sabiduría humana y el gnosticismo ya tenía invadido el conocimiento de Dios y hasta el día de hoy. Porque nosotros decimos, es algo imposible. Para nacer de nuevo hay que nacer del vientre de una mujer. Eso es imposible. Para nacer de nuevo hay que tener un proceso en que hay que devolverse. Y aquí está él, que es un hombre que es religioso y que realmente le está corroborando a Jesús el hecho de, tú te sabes las letras de este libro, tú te las sabes, pero tú no sabes, tú no has interiorizado, tú no has aplicado el mensaje. Y ahí es donde nosotros debemos entender que tanto la forma en que nosotros, por como nos han enseñado a estudiar y a conocer, pensamos que es lo mismo de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es solamente para que tú aquí puedas repetir como loro un versículo. Genial, por favor, que lo puedas hacer. Eso está muy bien. Pero es que realmente tú lo tengas acá, pero lo hayas interiorizado y entiendas qué significa, cómo afecta tu forma de vivir. Entonces, claro, lo que él le dice, esto es algo imposible porque realmente no es lógico. ¿Te acuerdas hace 8 días? El mensaje de la cruz es locura. Esto es ilógico. Y cuando tú hablas, es que yo nací de nuevo en Jesús. ¿Qué van a pensar las personas afuera? ¿Qué es nacer de nuevo en Jesús? O sea, ¿tú eras drogadicto? O sea, ¿tú eras alcohólico? ¿O tú eras, qué, una prostituta? ¿Tienes cómo las personas lo asocian con lo que las personas creen que es salir por mí mismo de algo en lo cual yo puedo controlar y manejar? Y aquí lo interesante que yo te animo a que tú entiendas es, esta conversación no la está teniendo con una mujer samaritana que no era ni siquiera judía y que Jesús mismo le dice, sí, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora tampoco es tu marido. No se lo está diciendo esto a una persona que aparentemente para los demás es un pecador evidente. Se lo está diciendo a alguien que es un religioso que nadie lo ve como un pecador. Y mira lo que dice luego el versículo 5 y 6. Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu es. Es decir, esta es una conversación que hace que nosotros entendamos que lo importante aquí es esta palabra espíritu. Y tú sabes cómo ese concepto las personas lo han torcido afuera, ¿cierto? Tú sabes que hay personas que te dicen, vamos a consultar un espíritu para saber X o Y. Y cuando tú te das cuenta, estas personas que nos gobiernan, estas personas
que nos hacen creer allá que ellos están porque son las personas con la sabiduría y la inteligencia humana y son los más doctos para estar ahí. Cuando tú te das cuenta y tú averiguas después sale, es que hicieron un rito de brujería, invitaron a unos chamanes, invitaron a que rezaran, lo necesitaban. O sea, para llegar a un puesto de poder necesitaban que un brujo le pidiera a un espíritu que hiciera algo y lo dan como normal. Es algo normal. Y ahí es donde tú tienes que entender que tanto tú has permitido conceptos erróneos en tu vida con respecto a buscar de Dios, que tienen que ver con toda esa parte de espíritus que abren espacios. ¿Qué películas ves tú? ¿Tú ves películas de terror? Porque tan bobos. A mí eso me da risa. A ti. ¿Tú sabes lo que esas películas en muchos casos están rezadas? Ay, no sean tan exagerados. Bueno, Satanás se disfraza como ángel de luz. Y eres tú el que cree que con esas cosas se puede jugar. Y entonces te pones a decir, no jueguen con eso. ¿Sí te das cuenta cómo te vas al otro extremo? Si yo he nacido de nuevo en Jesús, si yo soy una nueva persona en Jesús, si yo tengo el Espíritu Santo en mí, a mí no me tiene que dar miedo bajar las escaleras del segundo piso al primero y prender la luz. ¿Cierto? ¿Por qué te da miedo? Porque has visto cositas, porque te has permitido. Pero aquí está Jesús diciéndole a este hombre, mira, tú estás a oscuras, no solo espiritualmente, pero mentalmente, porque nacer espiritualmente no es algo que la carne hace. Y ahí es donde todos nosotros debemos recordar. Lo pongo yo primero, el burro adelante. Dios no tiene nietos. Mis hijos no son nietos de Dios. Pastores que nosotros hemos criado, nosotros nos conocimos en la iglesia, hicimos las charlas para no casarnos, le pedimos a Dios, tenemos los hijos, los presentamos. Tus hijos, hoy lo enseñamos en la clase de hombres, son unos pecadores que necesitan tener un encuentro personal con Jesús. Y le está diciendo Jesús a un hombre que toda su tradición cultural y religiosa le ha dicho es, tú eres hijo de Dios porque naciste judío. De malas para el resto. Tú vas en helicóptero. Y de malas. Es eso el concepto, ese es el concepto acá. Es una persona tiene el Espíritu de Dios se ha nacido porque es judío. Y aquí Jesús le está diciendo, no, amigo, no es así. No es de esa forma. Tú necesitas, y en Lucas, por ejemplo, Jesús le dice, eso es algo imposible, ¿no? Porque realmente que Dios haga esto en una persona es algo imposible. Entonces aquí entra un concepto muy importante con respecto a nacer de nuevo. No es algo que yo fabrico, no es algo que yo interpreto a mi manera, no es algo que yo digo, porque yo pasé por esto, entonces yo nací de nuevo cuando me levanté de ahí. Eso no es así. Lo que está diciendo Jesús es que es algo que tiene que ver con el Espíritu de Dios, con la palabra de Dios. Y si es espiritual, es algo que es intangible. Y por eso el mismo Jesús le dice a él, si tú lo lees ahí en Juan 3, él le dice, ¿tú ves el viento? Y él le dice, y Jesús mismo le dice, no. Entonces tú ves el efecto del viento, pero tú no ves el viento. Y esa es hablar del Espíritu de Dios y es entender. Ayer nos preguntaban en el grupo pequeño, muéstrame que Dios existe, que Dios es real, como un ejercicio para cuando gente le pregunta a uno. Y a veces uno dice, no sé, para mí lo es, punto. Pero ese es un buen ejemplo. Tú no puedes ver el viento, pero tú ves el efecto del viento. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nosotros.
El efecto de que esté dentro nuestro es que tiene que haber un cambio que viene de adentro hacia afuera. No es solamente un cambio de forma, es un cambio interno, es un cambio que produce unos efectos. Entonces, obviamente este señor, si tú sigues leyendo, no entendió nada, porque Jesús, pues realmente, pues si es tan religioso, pues debería saberse todas las respuestas. Versículo 14 y 15. Entonces, este señor le dice, mira, realmente, o sea, como que tú eres, o sea, vine a decirte que eres maestro, pero no me estás enseñando como yo quiero. Y Jesús hace algo muy importante. Y en el versículo 14 le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Importante. Ahí no dice para que todo aquel que en él crea. Ahí dice para que todo aquel que en él cree. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor Jesús? Lo que le dice es, ya que tú te sabes y tienes tan claro todo el Antiguo Testamento, entonces te lo voy a hacer con plastilina. Tú sabes que hay un evento en el que el pueblo de Israel se rebeló contra Dios. Empezaron a murmurar. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, allá teníamos comida, se nos iba bien, ¿para qué Dios nos sacó a esto? Otra vez comer ese maná, tenemos sed, no se nos acaba la ropa, en fin. Y lo que hace Dios es que salen unas serpientes y los empiezan a morder. Y lo que hace es que esa mordedura de la serpiente es venenosa. Y le había dicho a Moisés, levanta la vara, levanta una vara de bronce, y las personas con base en que están mordidos por la serpiente deben venir hasta la vara y decir, yo creo en Dios. ¿Y qué era creerle a Dios? Venir y decir, yo creo que usted me necesita salvar, yo creo que usted me necesita, hágale porque está que me arde, está que me duele, se me hinchó, me voy a morir. ¿Eso es creerle a Dios? Pero es como la gente te lo enseña allá afuera. Venga que Dios le hace el milagrito. Crea, eso no importa. La fe le va a salvar. Algo mi Dios hará. Mi Dios es grande. ¿Eso es creerle en Dios? Para ellos implicó arrastrarse hasta esa vara y decir, reconozco que yo soy un pecador, que murmuré contra ti y que necesito que tú me salves. Y eso es lo que le está diciendo aquí Jesús a Nicodemo. Y es, si tú no entendiste esto, entonces cuando tú me veas a mí en una cruz, ahí es que vas a decir, vas a conectar los puntos. Oh, Margot. Y es lo que los judíos hasta el sol de hoy niegan. Un judío puede parecer más ateo que el ateo que nosotros conocemos en nuestro contexto. Un judío le fastidia que tú le hables de Dios. Un judío le molesta que tú le cites el Antiguo Testamento. Un judío le retuerce que tú le digas de Jesús. Un judío le totea que gente vaya a Jerusalén y diga que ese Dios de ellos es su Dios. Y tú dices, yo quiero ir a la Tierra Santa. Piénsalo 2 veces, eso por allá es bravo. Pero aquí Jesús le está diciendo a este judío, cuando tú veas esto, tienes que unir los puntos y entender de qué se trata nacer de nuevo. Es llegar a los pies de Jesús a decirle, yo soy un ¿qué? Pecador. Yo necesito que tú, que eres el único justo, santo que murió en la cruz, pague por mi pecado. ¿Se lo está diciendo a quién? A un religioso. Juan 3:16, entonces ahora sí lo entiendes, ¿cierto? Entonces, antes de que lleguemos a Juan 3:16, Jesús, ¿cómo le termina acá? Le dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y tú sales y preguntas en Semana Santa, ¿tú crees en Dios? Sí, claro. ¿Qué le crees a Dios?
Tú preguntas en diciembre, ¿tú crees en Jesús, en el Divino Baby? Claro. Pero aquí nos dice, el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la que, míralo en tu Biblia. ¿Sí dice eso? Juan 3:36. ¿La qué? No, a mí no me hables de ese Dios. A mí me encanta que Dios es amor, que Dios está ahí para nosotros, siempre que Dios todo lo perdona, que yo puedo venir cada vez que la embarro y decirle, Dios, otra vez, perdóname, perdóname, perdóname. ¿Ese es el Dios que tú quieres? El Dios, para que tú entiendas cómo es tu pecado, está airado no contra ti, sino por tu pecado. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado con nuestros niños. Sí, tú eres hijo de Dios. No, tú no eres hijo de Dios. Uy, pero ¿cómo le van a decir eso a un niño de 2, 3, 4, 5 años? Pues entonces, ¿quién está mintiendo? ¿Qué le tenemos que decir? Esa es creación de Dios. Queremos, estamos orando que seas hijo de Dios. Pero aquí el Señor Jesús le dice, mira, para que Juan 3:16 suene tan lindo de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna, es entender que el que no cree ya ha sido condenado, también está escrito ahí, y el que no cree, la ira de Dios sigue sobre él. ¿Esto te enseña la religión tradicional? ¿Qué te enseña la religión tradicional? Por venir a este templo, por hacer estos ritos, tú ya eres hijo de Dios. Y es lo que tú vas a encontrar con los testigos, con los adventistas, con los mormones, con iglesias carismáticas. Por solo poner el pie ahí, es como, listo, ya. ¿Ya? ¿Tú entiendes todo lo que eso significa? Lo que implicó en la vida de Jesús. ¿Tú crees que Jesús murió? Sí, Jesús murió. Ya, listo, él es salvo. No. No Juan 1:12, ¿cierto? Nos da el derecho, nos adopta como hijos. No nacemos siendo hijos. Es lo que le dijo a un hombre que era religioso. Tú no eres hijo de Dios porque eres nacido en la carne como judío. Tú necesitas nacer de nuevo. Es lo que le está diciendo. Nacer de nuevo es creer en que Jesús toma mi lugar en la cruz y paga por mis pecados, y es algo que yo no merezco. Y esto no deja lugar a términos medios, esto no deja a interpretaciones personales ni religiosas. A mí me llama la atención la gente, ¿no? Es cadena, tiene que ser de oro con un crucifijo de oro. ¿Cuál es la idea detrás de un crucifijo de oro? Ayúdenme ustedes. Si tú le preguntas, es un concepto gnóstico. Y es que esta cosa me cubre, me protege, porque tiene poder. Pero no para eso. O sea, es para salvar, va más allá de eso, no es solamente para que a mí me vaya bien en todas las cosas. Y pues tú lo ves, ¿cierto? Ponga un crucifijo a la entrada de la casa o ponga cosas de una cruz. ¿Para qué? Para que nos proteja. Si tú realmente entendieras el concepto de la cruz, no lo pondrías ahí porque tú dirías, uy, el que tiene que estar crucificado ahí soy yo. Pero ahí es donde todo esto pierde el sentido, ¿cierto? Así que nacer de nuevo no es un concepto humanista de si esa experiencia te llevó a nacer de nuevo, ni es un concepto gnóstico de tener una revelación especial o allá hay algo especial en el nombre de Jesús, cúbrase con la sangre, ponga el crucifijo, ponga el cuadro de la última cena si los ladrones se entran para que escuchen gente en la casa, póngale agua a las ánimas. Gnóstico, 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 gnóstico. Eso no es nacer de nuevo.
Y las personas piensan, no, Dios nos tiene que proteger porque nosotros creemos en Chuchito Lindo. ¿Le crees en serio? ¿Le crees que tú eres un pecador que necesita nacer de nuevo? ¿O tú crees que haber pasado por una experiencia difícil ya te hizo nacer de nuevo? Y eso es lo que pasa con muchas personas cuando uno les presenta el plan de salvación. Mire, y yo te lo digo por mí, usted no sabe cómo me ha tocado a mí en la vida, usted no sabe cómo me ha tocado lo que me hicieron mis papás o lo que me hicieron mis hermanos, lo que me ha hecho la vida, cómo me ha tratado el universo, cómo el cosmos conspira contra mí. Bueno, vengo a darte buenas noticias. Las malas son que tú no te vas a salvar por ti mismo. Las buenas son que para nacer de nuevo tú necesitas un Salvador y no eres tú mismo tu propio Salvador. Entonces, ¿qué es lo que enseña esto? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en mi carne, lo vivo en Jesús. Eso le molesta, eso choca, eso a un gnóstico dice, no, morir no, carne no, no, es de eso no se trata. Una persona con toda la sabiduría del mundo dice, no, ¿cómo así? No, lo que menos queremos es ver muerte, niños que mueran, no, sangre no nos gusta. Pero la que dice la palabra de Dios, para que tú entiendas qué es nacer de nuevo, es que tú tienes que morir a ti mismo. ¿Y qué nos dijo Jesús? ¿Solamente es en Semana Santa? No. ¿Qué nos dijo en Mateo o en el Nuevo Testamento? Toma tu cruz, sígueme, pero ¿cada cuánto? Cada 8 días, los domingos. Toma la cruz los domingos, ¿sí? Cada día. Cada día. Y la cruz no es unos hijos rebeldes, un cónyuge conflictivo complicado, no son problemas económicos, no son problemas de salud. Si tú piensas que la cruz de la vida de uno es algo que el mundo lo ve como una cruz, tú no entiendes qué es una cruz. ¿Una cruz es para qué? Para que ¿quién muera ahí? Yo, mi ego, mi orgullo, el que se levanta todos los días a pelear, el que se levanta todos los días creyendo que tiene la razón, el que se levanta a pelear. Eso es lo que debe morir en la cruz. Porque por eso en Santiago nos dice, ¿de dónde vienen los conflictos entre ustedes? En pareja. ¿De dónde vienen los conflictos? En que la señora friega mucho, en que él es desorganizado. No, nos dice, de sus deseos internos, porque usted quiere pelear. Y si lo piensa, ¿sí? Usted pelea porque usted quiere. Usted quiere amargarse, usted quiere amargarle al otro o a la otra. Usted pelea porque usted quiere, porque usted no se levanta a crucificarse. Usted levanta a crucificar al otro, no a usted. Pero es esto de lo que se trata, nacer de nuevo. Este concepto, ¿cómo lo ven afuera? No, el que murió en la cruz fue Jesús. Yo no tengo por qué morir en una cruz. Oh, eso no. No, yo no estoy de acuerdo con eso. No me parece. No lo comparto. Ese mensaje es locura. Ese mensaje es absurdo. Dice la sabiduría de este mundo, que es la Sofía. Dice, no, eso, yo no comparto eso. Eso se trata de esto. Sea buena gente, no se meta con nadie, hágale bien a todos y ya, y viva lo que tiene que vivir. Pues eso igual, eso es ser una piedra, ¿cierto? O sea, usted pone la piedra, no le hace daño a nadie y sirve de decoración. Pero Dios no nos ha llamado a nosotros a ser de decoración. Nacer de nuevo es entender que yo estoy crucificado con Cristo y esto no nos gusta, a nuestra carne no le gusta. Entonces mira cómo el apóstol Juan nos está contando esta historia de este hombre religioso viniendo con sus conceptos gnósticos y su sabiduría del mundo a hablar con Jesús y cómo Jesús le voltea la torta y le dice, estás en oscuridad, no has nacido de nuevo, tú necesitas
entender qué es el obrar del Espíritu en ti. Y quiero terminar con unos pasajes que están en Primera de Juan. Si quieres buscarlo en la Biblia para que lo corrobores, en esta Biblia, Primera de Juan, queda en la página 744. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace el Espíritu de Dios al guiar al apóstol Juan a rechazar todo este concepto del gnosticismo y de la sabiduría humana? Pues primero, lo que va, si te das cuenta en lo que vamos a leer, lo que va a apuntar es que es cuando él escribe probablemente esto de Primera de Juan, supongamos es hacia el año 70, 80, o sea, han pasado fácilmente 35, 40 años después de que murió Jesús. ¿Okay? Y tú te das cuenta, nada más en nuestra historia aquí en Colombia y en Bogotá. Tú sabes que por allá en el 48 mataron a Galán y es algo que todo el tiempo toca, a Gaitán, y es algo que todo el tiempo toca recordarlo y mostrarlo y ta. Porque la gente tiende a olvidar, ¿cierto? Es como, pues yo no estaba ahí, no me importa. Y pasa lo mismo con Jesús, ¿cierto? Ellos fueron animados por el Espíritu de Dios a escribir, obviamente tenía un propósito, no era solamente, era un día hermoso de primavera, cuando el Señor Jesús descendió. No es eso, ¿cierto? No es esa inspiración, es obviamente quién era, qué hizo y cuál fue el propósito con el que vino. Y aquí está el apóstol Juan, en Primera de Juan, dice, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos, esto les anunciamos con respecto al verbo que es vida. Te refieres a Juan 1:1, ¿cierto? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, hablando de Jesús. Y solamente esta entrada, o sea, Juan 1:1 y aquí en Primera de Juan, esto a un gnóstico le choca. No, Jesús no tuvo cuerpo, el cuerpo es malo, el cuerpo es pecaminoso. El Dios demiurgo creador lo que creó fue la maldad. Entonces el cuerpo no, Jesús no tuvo cuerpo, eso es mentira. Y aquí él está diciendo, nosotros que fuimos sus apóstoles, no solamente lo vimos, no solamente lo contemplamos, también lo tocamos, supimos que era real, que él estaba ahí. Dice, esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. O sea, ¿qué es el propósito de entender a Jesús? Que nosotros tengamos comunión. ¿Qué significa comunión? Sácalo solo por lo básico, ¿cierto? Una unión en común. ¿Qué nos une en común? Nosotros no podemos decir, no, pues ya tenemos en común que creemos en Jesús. No, es poder profundizar en eso para poder entender, pero ¿qué creemos? ¿Qué es lo que realmente le creemos? Porque entonces, como le pasa a algunas personas, no, pues yo fui a una iglesia, pues sí, allá hablaron de Jesús, pues bonito, pues hicieron unas cosas que no, pero bien. Y es, bueno, pero ¿qué cosas que no te cuadran? Ahí es donde tú entiendes que esa partecita que no cuadra es porque uno dice, ¿por qué en otros lados hacen cosas que aquí no hacemos nosotros como iglesia? Y que tú deberías poder ver y decir, eso no está bien. Entonces, antes de que yo diga qué, aquí el apóstol Juan nos está diciendo, mira, vamos a ponerlo claro, Jesús fue un hombre que tuvo un cuerpo, pero era 100% hombre, 100% Dios. ¿Okay? Eso es lo primero que hace. Y luego, en Primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 1, dice, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Entonces aquí aparece un concepto interesante, ¿cierto? Porque a nosotros no nos, o sea, tú como creyente, y esto lo hemos dicho muchas veces acá, te comes el cuento de no juzgue. ¿Usted qué se cree, Dios? ¿Usted quién es para juzgar? No, usted no es nadie. Y uno, sí, no juzguemos para que no seamos juzgados. Pero cuando son las cosas de Dios, ahí sí, no.
es que usted es un bruto, es que usted es cerrado, es que la iglesia. Pero la misma palabra de Dios nos dice que realmente nosotros que hemos nacido de nuevo en Jesús deberíamos probar, poner a prueba si lo que se está enseñando es de parte de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Y entonces es donde uno dice, pero pastor, ¿quién es un falso profeta? Nadie se para a decir, hola, yo soy un falso profeta. No, ¿cierto? Porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Versículo 2. Entonces, esos falsos profetas, ¿qué van a hacer? Resaltar la sabiduría del mundo, ¿cierto? Mostrarnos que realmente lo importante es convencer con formas del mundo o con cosas gnósticas, místicas, que es para algunos iluminados. Pero mira lo que dice en el versículo 2 y 3. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Mira el filtro. Este es el filtro. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces hasta ahí uno dice, sí, o sea, todos dicen, todos los movimientos religiosos que hay a nuestro alrededor dicen eso. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. ¿Ok? Y este es el espíritu del anticristo. Entonces, tú que has visto películas de terror, ¿cómo es el anticristo? ¿Con cachos y con cola? ¿Sí? Rojo, malo, diablo, ¿se te aparece así? Tiene cara de malo. No, aquí el mismo apóstol Juan nos está diciendo, anticristo quiere decir una enseñanza, una persona, un pastor, un falso profeta, una religión, una secta que niega, primero, que Jesús vino en carne y segundo, que Jesús es Dios. Y nos dice, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y eso es importante. El anticristo no se nos va a presentar con cachos y con cola. Bueno, a nosotros no se nos debería presentar de esa forma, pero es cualquier enseñanza que niega que Jesús vino en la carne y que niega que Jesús es Dios. Y eso es lo que hace la sabiduría de este mundo y el gnosticismo. Y te dice, fue un buen hombre, fue un buen maestro, fue una buena persona, fue un guerrillero, fue un revolucionario, pero Dios no. Vino a mostrarnos el camino, pero el camino lo tienes que descubrir tú mismo. Se trata de ti, porque no es Dios. Y aquí el apóstol Juan nos está diciendo, no, cuando una doctrina es anticristo, niega que Jesús es Dios. Vuelvo y te repito, los adventistas te dicen que creen en Jesús, pero por encima de Jesús y de la palabra de Dios están los escritos de Elena White. Buscan el libro de Elena White tal, página tal. Pues por eso me río de buscar en esto, porque alguien me dijo, yo una vez fui a una iglesia y eso es lo que hacen ellos. No, aquí estamos leyendo de la palabra de Dios. Los testigos, ¿cierto? Igual, los testigos niegan que Jesús es Dios, han hecho una propia versión de su Biblia, Juan 1:1 lo tienen alterado, y pues es más importante el atalaya que lo que diga la palabra de Dios. Los mormones, ¿qué te dicen? Es más importante el ángel Moroni y los escritos de Joseph Smith por encima de la palabra de Dios. Los carismáticos, ¿qué hace una iglesia carismática? Te dice, sí, eso dice la palabra de Dios, pero el pastor dice, pero el ungido dice, pero el profeta dice, pero el apóstol dice. Y la gente dice, sí. ¿Qué hace? Se pone por encima de la palabra de Dios. Eso es una enseñanza anticristo. Si Cristo es mi Salvador, si Cristo es mi Señor, yo me tengo que sujetar a lo que Él me dice en su palabra. Y si aquí está el pastor XYZ Álvaro diciendo, sí, pero yo creo que es esto, tú tienes todo el derecho de venir a decirme, pues entonces muéstrame qué dice aquí, o con base en lo que yo leo aquí, esto no es lo que veo que tú nos debas enseñar. Y eso es lo que yo animo a las personas en nuestra iglesia. Porque realmente es entender una enseñanza
que niega a Jesús que vino en la carne y que niega que Jesús es Dios, es la enseñanza tradicional en la que tú has crecido en esta cultura. El mediador entre nosotros y Dios no es Cristo, es la mamá de Cristo. Cristo es el divino baby. Cristo está en Buga. Cristo es el Señor caído metido allá en una caja. Ese es Cristo. Cristo no es el Salvador. Cristo no es Dios. Cristo es simplemente un muñeco armado para que gente siga una creencia en la cual Satanás se disfraza como ángel de luz y le hace creer a las personas. ¿Ves? Ahora, si tú estás acá y si tú estás viendo esto y ya te desconectaste, bueno, pero si sí sigues aguantando el voltaje, es entender. Es por eso que lo que él dice en la siguiente parte nos cuesta, porque él dice ahí, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Este es el mensaje de Jesús. Dios es luz y en él no hay oscuridad. ¿Te acuerdas? Si tú lees allá lo que el Señor Jesús le dice a Nicodemo, le dice, tú me vienes a buscar de noche porque tú no quieres ver la luz y porque tú estás en oscuridad. Y eso es importante para todos nosotros. Ninguna enseñanza que tenga que ver con Jesús te va a arrastrar, a llevar a la oscuridad y al pecado de este mundo. Así venda milagros todos los días. No lo debe hacer. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, ¿qué? Mentimos y no practicamos en la verdad. Y eso apunta a esto. Porque el gnosticismo lo que te dice es, no, si el mensaje fuera tan fácil, entonces no, tú tienes que tener una revelación especial y eres especialito y eres... No. Y por eso nos habla de comunión con Él. Y luego dice, mas si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, ¿qué dice? Tiene poder para que te vaya bien en todos los negocios. ¿Es lo que dice? Y la sangre de Jesús tiene poder para que mi Dios me bendiga y me cuide de todo el mal. Amén. ¿Es lo que dice ahí? Y la sangre de Jesús, invócala para que proteja a tus hijitos. Y nos vaya bien en este paseo. ¿Es lo que dice ahí? No. La sangre de Jesús limpia pecado. ¿Y sabes qué hemos hecho hoy con nosotros? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué está en nosotros? Pastor, ¿hasta cuándo ustedes van a seguir hablando de pecado? ¿Por qué no hablan de faltas, fallas, fracasos, equivocaciones? ¿Pecado? No. ¿En serio? ¿Siglo XXI y ustedes hablando de pecado? Si decimos que no tenemos pecado, hacemos lo mismo que esta gente hace, se engaña. Y es lo que tú necesitas escuchar acá y es lo que tú vas a escuchar acá porque está en la palabra de Dios. Se llama pecado, no se llama, es que un espíritu me poseyó para mandarlos a todos al carajo. Se llama pecado. Es que un espíritu me poseyó para irme a tomar los viernes. Se llama pecado. Es que un espíritu me poseyó para robarme esa plata. Se llama pecado. Es que un espíritu, no, se llama pecado. Corre por tu sangre, es tu ADN y para eso vino a morir Jesús, para que tú entiendas que la única forma en la que yo puedo estar en comunión con Él es cuando Él limpia mi pecado de adentro hacia afuera. Porque vengo y estoy en la oscuridad, porque no veo las cosas como Él las ve, porque justifico y digo, no, pero es que eso no es tan malo, pero es que eso no es tan mal, pero es que todo el mundo lo hace, pero es que es normal, pero es que entienda, es el mundo en el que vivimos, se llama pecado. No te engañes, porque el único que se hace daño resignificando la palabra pecado y deconstruyéndola eres tú. Y si eres un papá y una mamá, te vas a llevar por delante a tus hijos.
Y si tú eres el hombre de ese hogar, Dios te va a pedir cuentas a ti. ¿Y a ti como mujer qué? Tú dices, no, yo no sé. ¿Tú oras por tu esposo? ¿Tú te sujetas? Es que eso no es lo que el mundo dice. Claro, el mundo no lo dice porque el mundo lo quiere resignificar y deconstruir. Este mensaje no agrada. Este mensaje choca. Este mensaje nos dice, locos, tontos, absurdos, pobrecitos. Este mensaje dice, no, no le hagan caso. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Venga, yo le digo, la palabra de Dios dice que te quiere próspero, que te vaya bien en todo. Tú eres hijo del rey. Imagínate cómo debe vivir un hijo del rey. Uy, sí, eso sí me gusta. Pero no que me digas que es pecado. Eso no me gusta. El mensaje de la cruz, si es el mensaje de la cruz de Jesús, debe chocar, debe incomodar. No debe decir, ay, tan bonito. Yo no pensé que ustedes enseñaban. ¿Eso es lo que le enseñan a los niños? Ay, qué bonito. Choca. ¿Cómo desde la sabiduría humana tú le vas a decir a un niño de 5 años que es un pecador? No, pobrecito, las palabras tienen poder. Tú lo estás proyectando a ser un fracasado en la vida. Sí, eso les enseñamos a a los dos fracasados en la vida que tenemos en la casa, que no son hijos de Dios, no son nietos de Dios, que necesitaban nacer de nuevo. Te invito a ponerte en pie. Primera de Juan 1:9. Esa gente que tú ves en los TikTok y en esas cosas de motivación que te dicen, confiésalo, decláralo, las palabras tienen poder. Diga, Dios, yo soy empoderado, yo soy el... Yo te voy a decir lo que tienes que confesar más bien. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú eres una persona que te has permitido caer en la enseñanza gnóstica de creer que esto es para que a ti te vaya bien en la vida, que ser cristiano se trata de algo esotérico, ¿no? Casi que de buscar los números para el chance o la lotería, o tú no has nacido de nuevo. Y cada vez yo me estoy convenciendo de algo que yo digo, uy, esto se va volviendo más radical. Porque, ¿sabes? La cantidad de gente que hoy en día piensa que por no confesar, sino, este me dice, creen que porque han pasado por algo difícil eso es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es que mis pecados sean limpios. Eso es nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es andar como él anduvo. Eso es nacer de nuevo. Y ahí yo cada vez veo una línea que se me va haciendo más grande, donde traigo versículos que me dicen, el camino, la entrada, la puerta. ¿Es qué? ¿Te acuerdas qué dice Jesús? Es la puerta ancha, que dice, no importa, no importa lo que tú creas, hermano, todo está bien, todo va a estar bien, no importa. Tú crees en esto, hagámosle, vamos para adelante, todos somos hermanos. Eso lo importante es que no nos echemos pullas, que nos toleremos, que dice, la puerta de entrada es angosta. Por eso yo me quiero mantener flaquito, ¿cierto? Ojo los que, para que entren por la puerta. La puerta es angosta y nos dice que la puerta ancha es la puerta de la perdición. Y es la puerta que el mundo te dice, no sean tan fanáticos. Yo creo que ese man es un fanático. Pilas, pilas, ese señor como que mucho fanatismo. ¿Sabes?
andar como Jesús anduvo. ¿Cómo terminó Jesús? ¿En dónde terminó Jesús? Toma tu cruz cada día y muere a ti. Ese es el mensaje. El mensaje no se trata de ti. El que dice que ha nacido de nuevo debe andar como Jesús anduvo. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. No es fácil este mensaje. Cuando el mismo ángel de luz ha torcido tu palabra para que resignifique tantas cosas en este mundo. Hacer de nuevo, ser salvo, orar, pecado, perdón, amor, Dios. Son palabras que este mundo ha resignificado porque le quieren dar otro sentido para que justifique su pecado. Y Señor, aquí estamos delante de ti, entendiendo que ¿qué es lo que dice tu palabra? Que es literal y que esa es la interpretación y que nos debe incomodar y que realmente este camino que eres tú mismo es recorrido contigo cada día en nuestra vida, Señor. Te ruego, Señor, por nosotros como iglesia, porque obviamente este mensaje debe incomodar. Te ruego por nosotros como padres que nos des la sabiduría para criar a nuestros hijos en temor tuyo y en que sigan tus pisadas. Tú eres el camino. Y Señor, te ruego por las personas que has traído hoy por primera vez o los que van a ver este mensaje para que puedan, igual que un Nicodemo, entender que están en oscuridad, que no han nacido de nuevo y que no entienden el fluir de tu espíritu en sus vidas, Señor, y que te necesitan a ti. Gracias por eso, Señor Jesús. Gracias por tu preciosa palabra hoy. En tu nombre, amén. Pueden tomar asiento.